nuestros estudios al economista Andrés Ugalde, candidato a concejal por el movimiento Renace, el mismo de Jefferson Pérez. Vamos a tratar sobre temas de las candidaturas y el panorama que se presenta con respecto a las elecciones del 2019, pero empecemos, economista Ugalde, analizando el momento económico que vive el Ecuador. Una tácita flotación del precio de los combustibles, exceptuando el gas, que no ha sido tocado. Es la propuesta que ha concretado el día de ayer a través de un decreto presidencial el presidente de la República. Por lo menos entran a flotación la gasolina súper. Habrá una revisión drástica, casi 3 veces en el precio del diésel denominado premium. Se habla de subsidio al transporte, subsidio a los taxistas, de una manera que no está aún plenamente definida. ¿Cómo mira usted esta situación? En primer lugar, buenos días a todos los y las radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el panorama económico en realidad pinta bastante complejo para el 2019, no es por ser de mal agorero, pero si pensamos que en realidad tenemos un presupuesto general del Estado que se ha presentado para el 2019, que es, un presupuesto de 33.000 millones, que viene con un déficit de 8.000 millones, con un hueco fiscal de 8.000 millones, sin contar el hecho de que también se olvidaron, entre comillas, de 4.000 millones extras, que era para el tema de importación de combustibles y derivados. Lo que estamos hablando al final del día es de un presupuesto de 30.000 millones de dólares con 12.000 millones de déficit. Digamos que la tercera parte del presupuesto general del Estado viene desfinanciada. Al que hay que sumar 2.900 o 2.600 millones, se ha dicho, que faltarían para cerrar este año. Por supuesto, y ahora, imagine usted que usualmente la doctrina económica lo que se ve es que un presupuesto suele o es aceptable o es sano que un presupuesto venga desfinanciado hasta en un 5%. Nosotros estamos con un presupuesto con un nivel de desfinanciamiento por sobre el 30%. Entonces, claro, eso significa que tenemos un año complejo, pensando que el año 2019 va a ser un año de preparación para el 2020, en el cual se vencen o empiezan a vencerse los famosos bonos global. Va a ser un año en el que va a ser también un año preelectoral, va a ser un año sumamente complejo el año 2020. Hubiéramos esperado que el año 2019 sea un año más sano. Y claro, cuando uno tiene un déficit fiscal como ese, tiene un hueco fiscal de ese tamaño, hay 3 alternativas. La una es endeudarse. Creo que el Ecuador ya ha llegado a un punto en el que no es factible endeudarse. Digamos que la década, famosa década del gobierno del presidente Correa, dejó prácticamente 70.000 millones de deuda pública en general, entre deuda pública y deuda externa. Pero al parecer la necesidad de endeudamiento va a ser ineludible en el próximo año. Incluso en esta última visita a China, de alguna manera se vinieron ya prácticamente comprometiendo unos 3.500 millones de dólares para el 2019. Entonces, al parecer, ese es un camino que necesariamente va a tener el gobierno que escoger. Por supuesto, a ver, un camino siempre es el tema del endeudamiento. El otro es subir impuestos, que creo que no es una alternativa políticamente hablando. Y el tercero es retirar subsidios. Y el hecho de que se venga endeudando ya es un tema bastante complejo porque, a ver, yo suelo hacer ahí una comparación usualmente con mis alumnos en clases cuando hablamos del tema económico. Es decir, la mejor forma de hablar de economía es compararla a una casa, ¿no? Y no solamente es para qué o cuánto se está endeudando, sino es para qué. Claro, si a mí alguien viene y me dice, mira, yo he sacado una deuda en el banco para comprarme un carro, para comprarme un terreno, es de felicitar, porque uno dice, bueno, está invirtiendo, ¿no? Pero si alguien viene y me dice, mira, he sacado una deuda en el banco para pagar la luz y el teléfono, o para pagar la pensión de los chicos, eso es una señal de muy mala salud financiera. El Ecuador está endeudándose para pagar salarios, para pagar décimos, para gasto corriente. Está endeudándose para cosas que deberían fluir desde los ingresos del Estado. Entonces, claro, bajo semejante presión financiera, bajo semejante presión fiscal, y dado, insisto, que no creo que sea económicamente o políticamente viable subir los impuestos, pues creo que no toca en realidad otra alternativa que empezar a tocar el tema de los subsidios, que, digamos, tiene un impacto sumamente fuerte, no tanto por el precio del combustible como tal, sino por una cosa que en economía se llama efecto multiplicador. Es decir, el rato en el que yo subo el precio de los combustibles, pensemos en una ciudad como Cuenca, que no tiene aeropuerto de carga,
cuya materia prima entra por transporte terrestre y cuyos productos manufacturados salen por transporte terrestre, si yo subo los precios de los combustibles en general, lo que hago es subir los precios de casi todos los productos manufacturados, los precios de la materia prima. Por esta, entre otras razones, viene históricamente manteniéndose como la ciudad más cara del país. Es entre otras razones, ¿no? Bueno, Cuenca tiene en realidad un nivel de servicios sumamente interesante que le hace una ciudad cara. Sin embargo, desde luego, ¿no? El hecho, una de las cosas que afectan es esta especie de aislamiento territorial, en el hecho de que, por ejemplo, como decimos, toda la materia prima y toda la manufactura de la industria cuencana, que es la primera industria del país, hablando per cápita, tenga que moverse por tierra. A una industria o a una sociedad como la cuencana, un aumento de combustibles le pega, y le pega duro, porque tendríamos lo que va a traducirse es tal vez en una inflación más o menos alta para el 2019, y eso puede tener sus consecuencias a nivel social, Ahora, ¿no? el gobierno nacional habla de la eliminación de los subsidios, pero también está hablando de compensaciones a los taxistas, al transporte público. ¿Cuál es la lectura de esto? Es decir, a corto y mediano plazo, ¿cuáles van a ser los efectos de esto frente a lo que ya acabamos de mencionar? Suben los costos de los combustibles y prácticamente sube todo. Uno va al mercado y en el mercado ya se percibe, la gente ya sube los costos automáticamente porque ya se anuncia la subida de las gasolinas. Además, la subida de los combustibles, como digo, hace que se incrementen los costos de transporte, por eso sube todo en el mercado. Pero además, a ver, yo creo que si es que se mantiene este subsidio focalizado específicamente al tema de taxis y ojalá al tema de transporte de carga, sobre todo de producto terminado y materia prima, podría ser una medida interesante, porque si algo hay cierto es que los subsidios deben ser focalizados. Claro, y el hecho de no tocar el transporte público. De no tocar el transporte público. ¿Por qué? Porque el problema de los subsidios es que son planos. A ver, es complicado retirar el subsidio una vez que ha estado implementado. Sin embargo, uno no puede negar que la mayor parte de países más desarrollados del mundo están empezando a desmontar los programas de subsidios porque no son saludables para la economía. El Ecuador tiene un peso de, no sé, en lo que viene acumulado del último gobierno, de más de 10.000 millones de dólares en el tema de subsidios, que no es un tema saludable, sobre todo porque si bien el subsidio nace con un propósito social, al final del día no lo cumple porque son medidas planas. ¿Qué quiero decir? Yo subsidio el gas, por ejemplo, el gas licuado de petróleo, ¿no es cierto?, el gas doméstico. Claro, cuando yo tomo la medida de subsidiar el gas doméstico como gobierno, estoy pensando en el ama de casa, de estrato humilde, que necesita, no sé, ese gas para cocinar, vamos, para prender la cocinetita que tiene en la casa, todo ese enfoque social desde luego no se pierde. Y claro que el gas subsidiado le sirve a esa ama de casa, pero también es cierto que le sirve a la persona que usa 10 cilindros de gas al mes para calentar la piscina. ¿Sugeriría usted que el gobierno debería tocar también el subsidio al gas, que sigue siendo tratado como un tema tabú? Y yo pienso, como le digo, ¿no?, es que el subsidio que sirve para la ama de casa sirve también para el que se gasta 10 tanques de gas al año para calentar la piscina. Muy concretamente debería, a ver, controlarse y focalizarse. ¿Por qué? Controlarse. Porque nosotros sabemos, y lamentablemente es así, que muchos negocios, que son, vamos, negocios que se dedican al expendio de alimentos, que son negocios formales, que deberían utilizar el gas industrial al precio del gas industrial, lo que hacen en realidad es utilizar gas doméstico y termino subsidiando negocios. Entonces, uno, debería mantenerse el subsidio del gas licuado, del GPL, ¿no es cierto?, el gas licuado de petróleo, del GLP. Sin embargo, debería, uno, controlarse, sobre todo que los negocios a nivel industrial no se utilice, y dos, debería focalizarse, debería buscarse mecanismos para que llegue a la gente que lo necesita. Como economista, ¿qué le dice a usted esa declaración del ministro de lo Laboral en el sentido de que la elevación del precio de los combustibles no va a afectar a la canasta familiar? Bueno, eso es algo muy difícil de lograr, porque el mismo hecho, por definición, cuando una economía retira un subsidio, lo que hace es incrementar la inflación, precisamente porque se incrementan los costos de transporte. ¿Qué es lo que el ministro dice? Y ahí hay una verdad a medias, como yo suelo decir, ¿no? Claro, el ministro dice, nosotros vamos a retirar ese dinero de los subsidios y vamos a utilizar ese dinero para incentivar el sector empresarial, para crear empleo, para dinamizar la economía. Entonces yo me ahorro, qué sé yo,
4 o 5 mil millones de dólares en el año que me ahorro al ya no ponerlos en la cuenta de los subsidios, y eso voy a utilizarlo para fomentar la industria, claro, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Yo no fomento a la industria por decreto. La economía tiene tiempos. Entonces, claro, si yo ahorro una cantidad determinada de dinero, no sé, 5 mil millones de dólares a través de subsidios, ese dinero tiene que ir a la banca, tiene que colocarse vía crédito en manos de los empresarios tienen que planificar. Sería una falacia del ministro. Esto no puede darse. O sea, se va a dar, pero se va a dar en 2 o 3 años. Porque los empresarios lo que digo es que no es que esto no va a afectar a la canasta familiar. Este año va a afectarla, por supuesto. Porque y yo no puedo, de manera muy directa. Desde luego, yo no puedo eliminar la inflación por decreto. Yo puedo, sí, utilizar ese dinero para el fomento económico, pero esto sucederá en un horizonte de 1 o 2 años hasta que los empresarios inviertan y la economía reaccione, ¿no? Conectando esta coyuntura económica, economista Ugalde, ya con su aspiración de convertirse en concejal del Cantón Cuenca, ¿cómo mira usted la alternativa que han propuesto los taxistas en esta urbe de que no se les subsidie la gasolina, sino que se revise la tarifa del taxi en la ciudad? Bueno, lo que es una forma de trasladar el costo de la gasolina al usuario. En realidad son 2 medidas equivalentes, si tendríamos que ser honestos, económicamente hablando, porque al final del día yo podría decir que se mantenga el subsidio a los taxistas, lo que se vuelve es más eficiente, permítame explicarme. Yo puedo decir que se mantenga el subsidio exclusivamente a los taxistas y a los medios de transporte. Ahora eso va a implicar un mecanismo de control, para que mañana en la gasolinera las personas de la gasolinera discriminen y digan, bueno, a ti te cobro más caro. Lo que se ha dicho es que se va a emitir una tarjeta de débito, ¿no? Y que se agotará el momento en que se llegue al cupo. Exacto. Una tarjeta que de hecho podemos ya visualizar, lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa, se podrá posiblemente utilizar para fines que no sean solamente el taxismo, si es que no existen estrictos controles. Por supuesto. Lamentablemente, nuestra sociedad es una sociedad en la que este tipo de medidas que dependen también de la buena voluntad del ciudadano, de la ética del ciudadano, lamentablemente pueden tener, el ciudadano, yo creo que comúnmente el ciudadano común de Cuenca es una persona honesta. Sin embargo, siempre hay las excepciones a la regla, que son las personas que van a utilizar de manera incorrecta este subsidio focalizado y esta tarjeta. Pero en concreto, para ir avanzando, economista Ugalde, usted como potencial concejal del Cantón Cuenca, ¿qué mira mejor? ¿Que se mantenga ese subsidio que propone el gobierno, o que el gobierno local de Cuenca y posiblemente otros gobiernos locales vayan por el otro camino, el de ir revisando en la medida que sea necesario las tarifas que se cobran en el caso de Cuenca con los taxímetros? Si yo incremento el valor de los taxímetros, lo que hago es pasarle, ya me ahorro todo el mecanismo de control, todo el tema de las tarjetas, me ahorro todo eso, y lo que hago es simplemente transferirle el costo del incremento de los combustibles al ciudadano. Claro, que es preferible, muy puntualmente, preferible, ¿no?, utilizar el subsidio o revisar las tarifas. ¿Qué es lo que quería usted? Yo creo que es preferible revisar las tarifas, porque al final del día, si yo reviso las tarifas, lo que hago es evitarme todo este tema de seguir subsidiando en partes. Habrá que considerar, sin embargo, que esto también va a tener un impacto en la canasta de bienes y en general en el nivel económico de la sociedad, porque va a generar político, además va a sufrirlo el Consejo Municipal, posiblemente el alcalde, y ya no el Ministerio de Finanzas o el presidente. También es una forma de transferir el costo político, es sumamente cierto, ¿no? Sin embargo, pensando como ciudadano, no como político, sino como ciudadano, es más eficiente. En ambos casos vamos a terminar gastando dineros públicos, solamente que en un caso subsidiándolo desde el Ministerio de Finanzas y en el otro caso incrementando la tarifa y trasladando el costo directamente al ciudadano. Es más eficiente la medida de trasladar el costo al ciudadano incrementando la tarifa de los taxis, es más eficiente económicamente hablando. Sin embargo, el impacto en la economía y en el bolsillo del pueblo también es más directo. Pero bueno, hablando del costo de las tarifas y hablando del tema del transporte, decimos, bueno, incrementemos las tarifas, pero eso va ligado de muchas otras cosas y necesidades y exigencias de los ciudadanos, como es el mejoramiento del servicio. Vemos, por ejemplo, que se llegó a aprobar en el Consejo Cantonal el incremento del pasaje del transporte público, de los buses del transporte público aquí en la ciudad de Cuenca, 31 centavos, 30 que pague el usuario, el 1 centavo, en este caso la corporación municipal. Sin embargo, pese a
los acuerdos, los servicios no mejoran. Es decir, el ciudadano siempre termina siendo el más afectado. Uno, por el incremento del pasaje, eso afecta a la economía familiar, y segundo, por el trato y el mal servicio que tiene. Y eso, si me preguntan a mí, se debe a una falencia que es consistente y es sistemática en nuestras políticas públicas, y es el tocar políticamente aquello que se debería tocar desde un enfoque técnico. Es decir, siempre y desde un principio el incremento del transporte, el incremento de la tarifa del transporte público que se dio sobre todo a nivel de la corporación municipal, ¿no es cierto?, de autobuses, desde un principio se tocó y se tramitó y se negoció como un tema político. Fue un tema del apoyo, ¿no es cierto?, del gremio de los transportistas a las propuestas y previo a un proceso electoral, desde luego. Entonces, siempre cuando yo toco algo que se debería tratar de manera absolutamente técnica en una mesa, donde lo que hayan es técnicos con números en la mano, con estadísticas, analizando el costo y el impacto en el bolsillo del ciudadano, cuando esto se transforma en una negociación por apoyos políticos, desde luego, como bien lo dice Rosana, el que termina pagándolo es el ciudadano, porque al final del día lo que hacemos es simplemente incrementar el costo del transporte sin lograr nada a cambio, sin tener una medida concreta de mayor seguridad, de mayor nivel de control, de mayor tema de revisión. Todos sabemos que en el tema del transporte público hay muchas cosas sobre las que hay que intervenir, el tema de la revisión de la emisión de gases a la atmósfera, el tema del mantenimiento de los vehículos, el tema de los puntos de los choferes. Son cosas que todavía se tienen que tocar y que a veces no se analizan o no se tocan con tanta, de manera tan estricta como se lo hace con el ciudadano promedio. Y esto se hace porque usualmente se toca el tema, como digo, desde un enfoque más bien político. Creo que el gremio de los transportistas, el gremio de la Corporación de Transporte Municipal, incluido también el gremio de los taxistas, son personas honestas, son personas que están dispuestas a apostar a Cuenca. Sin embargo, esto se hará cuando el debate se lleve a nivel técnico, ¿no? ¿Qué le ha movido a usted a aceptar, economista Ugalde, su candidatura a concejal? Y bueno, quizás sumando a lo que dice Gustavo, recordamos que Andrés participó en el proceso electoral anterior de la mano del movimiento Avanza, si es que no me equivoco, que le ha llevado ahora a sumarse al equipo de Jefferson Pérez. Bueno, yo creo que el sumarse ahora al equipo de Jefferson Pérez uno lo hace no tanto como un político, sino más bien asumiendo el deber como ciudadano. Me parece que hace rato que Cuenca necesita recuperar parte del ímpetu que ha tenido siempre para el tema del progreso. Cuenca necesita recuperar esa identidad como una ciudad que gestiona su propio desarrollo, como una ciudad vanguardista, como una ciudad de primera línea, como una ciudad usualmente que a nivel del país llevaba adelante o llevaba la batuta en cuanto a los temas de desarrollo. Creo que Cuenca se ha rezagado en algunos temas. Creo que hemos dejado de hablar de cosas importantes como el emprendimiento, como la producción. Creo que hemos dejado de hablar de temas fundamentales como los circuitos de la economía popular solidaria, y que tocar temas muy importantes como los mercados, fuera de los temas ya manejados por toda la ciudadanía, como son evidentemente el tema de la movilidad y el tema de la seguridad. El tema del medio ambiente es un tema fundamental. Y sin embargo, en un momento determinado, los ciudadanos son necesarios en este proceso. Entonces, claro, cuando el equipo de mi buen amigo Jefferson me invitó a formar parte de este proceso, primero no con una nominación de concejal, sino simplemente como un miembro del equipo. Yo con Jefferson tenía una vinculación ya de mucho tiempo atrás, desde la academia, desde la universidad. Cuando Jefferson hizo su maestría en la universidad, yo era docente justamente de los programas de maestría. Ahí pudimos interactuar, nos hicimos buenos amigos. Cuando me invitó a formar parte de este proceso, pues lo asumí como un deber de ciudadano, como algo que era necesario hacer por Cuenca. ¿Y cómo define usted la ideología del movimiento creado para este proyecto político, el movimiento Renace? Bueno, el movimiento Renace es un movimiento de ideología sobre todo humanista, ¿no? Es un movimiento
que lo que busca es nuevamente colocar al ser humano, al ciudadano, en el centro de las políticas públicas. Si bien creo, y yo me manejo justamente en la cátedra de modelos de desarrollo y de desarrollo económico, que es los temas que trato también en la universidad, cuando hablo con mis chicos en el aula, suelo decirlos, sí es importante el tema de la dicotomía entre la derecha y de la izquierda. Sin embargo, creo que a nivel de un gobierno municipal, tal vez no sea ya la hora de discutir sobre los postulados del capitalismo, los postulados del socialismo, sino más bien es hora de volver a poner al ser humano. Al hablar de un tema como subsidio o tarifas reales, estamos hablando de ideologías. Sí, por supuesto. A ver, el hecho mismo de la intervención estatal, y nosotros podemos ver que el gobierno de, en este caso, Lenín Moreno, está dando un giro a la derecha evidente, ¿no? Estamos empezando a aplicar una serie de políticas muy estilo Consenso de Washington, muy estilo Fondo Monetario Internacional. En efecto, cosas como retirar los subsidios, cosas como privatizar, que ellos dicen que no es privatización, pero al final del día, ¿no es cierto?, esto de la colocación estratégica de activos públicos en manos privadas es la definición de privatizar. Entonces, el hecho de privatizar, el hecho de tocar subsidios es un poco el modelo del Fondo Monetario Internacional, es el típico modelo, la receta que solía seguir uno antes de pedirle un crédito a los multilaterales, y el mismo hecho de que sea empresarios destacados que estén manejando el tema de economía y finanzas, me parece que ciertamente nos habla de que el gobierno está dando un giro a la derecha. Sin embargo, esto a nivel del gobierno, porque se trata de políticas públicas, porque yo creo que a nivel ciudadano su movimiento Renace, ¿en dónde está? Dentro de eso. Es su movimiento de centroizquierda, desde luego. ¿Coincide con lo que está haciendo el gobierno? ¿Cree que está haciendo lo correcto como movimiento? A ver, nosotros permitimos... Ya no como una posición personal, ¿no? A ver, como movimiento nosotros permitimos que nuestros... los amigos que conforman parte de esta familia tengan cada uno su propia decisión y su propio criterio. Nosotros somos un movimiento ubicado a centro izquierda, somos, insisto, un movimiento humanista. Esa es la ideología. El humanismo parte del concepto del estado de bienestar, y el estado de bienestar es una propuesta de la socialdemocracia. Ahora, esta ideología, ¿no es cierto?, lo que busca es justamente decir esto: a nivel de la ciudad ya no cabe mucho esta dicotomía del tema de si es que, un gobierno nacional puede ser de izquierda y de derecha. No sé si un municipio tiene que orientarse a nivel más práctico. Le hablaba de los subsidios, otro tema práctico, otro tema que podríamos calificarlo como de ideología aplicada, es en el caso de la ciudad de Cuenca el tema de la minería, muy cercanamente ligado al tema del agua. Y en esto, Jefferson Pérez, le preguntamos directamente sobre la minería, nos dio una respuesta bastante neutra sobre los proyectos mineros, que prácticamente podríamos traducirla en habrá que ver. ¿Cuál es la ideología en este sentido y qué es lo que aplicaría el movimiento Renace? De nuevo, y con mucho respeto, no creo que sea un tema de ideología. Lo que creo es que es un tema eminentemente práctico. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema de la minería? Es muy sencillo. Al municipio de Cuenca, a ver, yo creo que el que diga como candidato a alcalde que no va a permitir la minería o que va a permitirla, no está diciendo la verdad, porque no es su competencia. En realidad, los que adjudican el tema minero es el Ministerio del Ramo, es el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Ellos son... Pero entonces, ¿para qué opinar si es un asunto de terceros? Porque sí tiene un rol la ciudad. Por supuesto. No adjudico. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo auditar, puedo controlar, puedo garantizar que la minería... Hay varios aspectos, además, que en los sectores, ya sea urbanos o rurales, si muchos de ellos están incluso ahora concesionados como minería, el gobierno municipal sí tiene que ver. A ver, tiene que ver, pero hay que el candidato alcalde que hable de esto, los concejales o los políticos que hablen de esto, tienen que tener una cosa muy clara: ¿en dónde está la competencia y en dónde puedo actuar en el tema de minería? Yo no puedo prohibir la minería, no puedo, como no puedo adjudicar contratos mineros, tampoco puedo prohibirlos. Eso no es una competencia municipal. Lo que puedo es, por supuesto, cuidar de que esa minería, si es que ha sido adjudicada por el gobierno nacional, yo debo defender que en mi cantón se lleve de manera responsable, se haga cumpliendo los estándares, los parámetros. Un ejemplo de lo que sí podría ser un alcalde o podría ser un cuerpo de concejales es promover, por ejemplo, una consulta popular relacionada con la minería en su cantón. ¿Qué sentido tendría si ya tuvimos una consulta popular? Le doy un ejemplo de lo que podría hacerse.
si es que se quiere actuar en este campo. No estoy claro, por supuesto. Que es lo que debería hacerse, ni mucho menos. Inclusive también podría un consejo municipal interponer, por ejemplo, una medida de protección, una medida constitucional de protección, si el patrimonio ambiental está siendo dañado. Hay varias herramientas. Exacto. Pero entonces sí es importante el ámbito en el cual se mueve un alcalde, en este caso, el cuerpo de concejales, y por supuesto saber qué pensamiento tienen con respecto al tema. No es un asunto de terceros, es un asunto en el que mucho tiene que ver el gobierno local. Y es un asunto sobre el que tiene que tomar cartas. ¿Cuál es ahí el pensamiento, a mi entender, correcto? Número uno, que en aquellas concesiones mineras que ya han sido otorgadas por el gobierno nacional, que están fuera de mi competencia, sobre las que ya no puedo hacer nada, esas concesiones mineras ya otorgadas, el gobierno municipal debería intervenir, controlando y verificando que se cumplan de manera estricta todos los parámetros ambientales y técnicos. Eso primero. Y en segundo lugar, creo que en el tema minero debería entenderse también equilibrando el tema del cuidado y de la protección del medio ambiente y del derecho al agua, que siempre irá primero. Nada deberá ponerse sobre el derecho de los pueblos a la vida, y sin embargo también reconociendo que en las zonas que no son ambientalmente sensibles, que en las zonas que no están dentro de reservas protegidas, la minería técnica y controlada y dentro de los parámetros ambientales genera riqueza. El caso de Quimsacocha, ¿cómo ve usted? A ver, Quimsacocha es un tema que está muy cerca de fuentes hídricas. Yo en alguno de mis editoriales que tengo semanalmente en uno de los medios de la localidad, escribía muy frontalmente sobre el tema de Quimsacocha y el tema también de Río Blanco. No, ahí no es válido. La minería en el páramo de ninguna manera. Eso no es permisible, eso no es concebible. Yo creo Pero hasta el momento Quimsacocha viene obteniendo todos los permisos del gobierno. Hasta este momento no ha habido forma de pararlo. Y es una decisión política expresada muy abiertamente por el gobierno. Si usted ingresa a la página web del Ministerio de Energía, allí está, como uno de los planes, incluso estimando cuántos ingresos van a tenerlo. Por supuesto, y eso es... como le digo, una decisión del gobierno sobre la que una decisión del gobierno que la entidad o la corporación municipal no puede rever porque no es su competencia. ¿Qué deberíamos hacer como cuencanos, como gobierno y administración del cantón? Hacer un mapeo correcto del tema de Quimsacocha para saber qué parte de la concesión minera efectivamente está dentro de una reserva natural y de un área protegida. Y desde luego ahí sí intervenir con todas las herramientas legales y todas las herramientas inclusive constitucionales. Recordemos que en la última consulta popular, bueno, la penúltima consulta popular, el tema minero quedó muy claro. Es decir, la ciudadanía del Ecuador se manifestó porque no se haga minería en reservas naturales y en áreas protegidas. Tenemos inclusive ese amparo para simplemente hacerlo cumplir. La corporación municipal lo que está ahí es para defender su cantón, defender su tierra, defender el agua y hacer cumplir la ley en cuanto se toquen las reservas naturales. La minería que está fuera de las reservas naturales, desde luego, se debe permitir y manejar técnicamente, ¿no? Vayamos con otro tema, economista Ugalde, apelando aquí a su profesión de economista y a su calidad de concejal. Como mira la situación económica del municipio de Cuenca y también de los contribuyentes, que somos parte a quién debería responder la acción gubernamental del gobierno local. El día de ayer nos señalaba Cristian Zamora, uno de los concejales, que los cuencanos pagaremos el próximo año 10 millones de dólares por obras de beneficio general. De hecho, aquí no se ha incluido aún porque no hay figuras claras los costos del tranvía. Hay una deuda del orden de 55 millones de dólares con Francia, hay una deuda de 25 millones con bancos y mutualistas privadas, solamente por el proyecto tranvía le estoy hablando, y hay una cantidad bastante indefinida de una serie de gastos de contingencia que ha tenido que realizar el municipio ya, así como la amenaza de juicios que o podría ganarse o podría perderse también, como el arbitraje que está realizándose en Chile. Esto eventualmente, de acuerdo con la normativa ecuatoriana, vamos a tener que pagar los cuencanos. Entonces, la pregunta va, ¿cómo mira usted esta situación económica sobre los cuencanos y también la situación económica de la corporación municipal? A ver, en general, como usted mismo dice y tomando sus palabras, el problema es ese, ¿no? Que hay mucha incertidumbre, que hay un tema ahí de un juicio que no sabemos si se va
a ganar o si se va a perder. Hay algunos gastos que están indefinidos, se habla de cifras, de montos, que la ciudadanía deberá, a la que la ciudadanía deberá responder. No está clara la tarifa del tema del tranvía y sobre todo no está clara sí está claro cómo es que va a tener que ser subsidiada. Eso está muy claro. Y no está claro de dónde va a salir ese subsidio. Sin embargo, no sabemos todavía la tarifa del tema del tranvía, no sabemos cómo esa tarifa al final se va a acoplar con el resto de costos de transporte municipal. No tenemos claro la planificación de obras, de infraestructura para el año que viene. Entonces, claro, lo primero que necesitamos es certezas. O sea, lo primero que necesitamos es transparentar las cuentas, mostrarle a la ciudadanía y decir, más allá de que esté bien o de que está mal, el golpe político vendrá después. Yo siempre creo que hay que ir diciendo la verdad. Primero que nada, lo primero que necesitamos es transparentar las cuentas, es quitar del mapa esta suerte de incertidumbre de que no sabemos cuánto mismo se debe, a quién mismo se debe, cuánto mismo va a ser el ingreso. Digamos que sean solamente las cifras que le he dicho, que no sumen más. Y una vez que pongamos las cuentas... ¿Cómo mira usted este panorama? Y una vez que pongamos las cuentas claras, creo que hay que recuperar... Si ponemos las cuentas claras, van a ser sin duda más altas. No va a disminuir este monto, salvo que el gobierno, en la penuria que está pasando, diga, asumimos ese crédito de los 55 millones como gobierno central. Sí, es poco probable. Bastante difícil. En realidad las cuentas no suelen bajar, suelen subir, es verdad. Sin embargo, una vez que tengamos esas cuentas claras, considero que hay que recuperar la eficiencia en la administración municipal. Es decir, cuáles son en efecto los ingresos que el municipio tiene, en realidad el municipio tiene, y cuáles son los gastos que debe hacer y planificarlo correctamente. Creo que uno de los problemas que sí tenemos ahora, no de esta administración, de varias administraciones atrás, es la carencia de planificación, ¿no? Un poco el tema de que las obras, sobre todo las obras de infraestructura, que al final del día son obras caras, se hagan más bien con un criterio, como digo, más político que técnico, y eso siempre afecta al final del periodo el tema del ciudadano, porque se generan endeudamiento, y esto es un mal del que padece también el gobierno nacional. Entonces, creo que deberíamos recuperar la eficiencia en el tema de la administración de recursos municipales y ser muy honestos con el ciudadano, decirle exactamente cuál es la deuda, cuánto debe pagar. Y algo que decía Rosana que me parece sumamente importante, decirle al ciudadano qué es lo que va a obtener a cambio, decirle muy bien, vamos a tener que contribuir entre todos los cuencanos para recuperar la eficiencia económica del municipio, para volverle a poner al municipio en una situación financieramente saludable, y a cambio de esto vamos a tener mejores servicios, y a cambio de esto vamos a dejar de hablar del tranvía, como, no sé, un aparatito que va y vuelve ahí por una parte de la ciudad, sino vamos a hablar del tranvía dentro de un programa de movilidad integral, vamos a hablar de inclusive de la obra de infraestructura física dentro del cantón, pero acompañada también de otros temas que son importantes. Yo creo que sí son importantes los parques, sí son importantes los bordillos, sí son importantes las aceras, y sin embargo no son lo único. Creo que Cuenca necesita volver a hablar de emprendimiento, Cuenca necesita volver a hablar de un cogobierno con la empresa, que no es con los grupos económicos, sino con la empresa como tal, con la pequeña empresa, con la mediana empresa. Creo que Cuenca necesita rescatar el vínculo con la academia, y el municipio tiene que servir de puente entre la universidad y el empresario. Creo que necesitamos volver a hablar de mercados, de la eficiencia y de todo el sistema agroproductivo que está detrás de los mercados como los puntos neurálgicos del comercio de la ciudad. Creo que necesitamos volver a hablar de generación de empleo. Creo que necesitamos volver a hablar de economía. Decirle al ciudadano, ya no solamente la obra de infraestructura, ya decirle al ciudadano cómo estamos como administración municipal planteándonos el futuro de nuestros jóvenes y el proceso de desarrollo de Cuenca. Cuenca es un polo de desarrollo del sur del país. Cuenca es la única ciudad del país en el que la manufactura y la industria está por sobre el comercio. Cuenca es la ciudad económicamente más pujante del Ecuador. El tema del emprendimiento, el tema de la academia, el tema de la industria, el tema de la manufactura son importantes en nuestra ciudad, y eso debe de estar incluido dentro del plan y de las políticas públicas de los candidatos. Y debemos sobre todo recordar que, como decimos, no es el ser humano el que está
al centro de este proceso. Y es a nuestros jóvenes a los que tenemos que volverles a hablar de cómo van a desarrollarse, cómo van a tener empleo. Bien, para finalizar, economista Ugalde, ¿cómo les está yendo a ustedes en esta etapa previa a la campaña electoral que se iniciará recién en febrero? Algunas cifras se han ido presentando a la opinión pública. Es la segunda ocasión que hemos presentado el día de ayer informaciones de Evidata, que es una de las consultoras que está siendo utilizada por políticos locales, y allí se evidenciaba una caída se ha mantenido firme más bien la intención de voto. Lo estamos viendo a quienes pueden observarlo en internet, en las pantallas. Jefferson Pérez con un 26%, estuvo en 25% en una anterior encuesta de esta misma empresa, pero se observa un crecimiento muy significativo de Marcelo Cabrera a 31,5%. ¿Cuál es su opinión sobre las encuestas? ¿Cómo les está yendo en términos de aceptación de las fórmulas propuestas? Pues mi opinión sobre las encuestas es que están sobrevaloradas y luego que son demasiadas y la gente les cree demasiado el tema de las encuestas y al final terminan no sirviendo no tanto para informar, sino para desinformar y crear incertidumbre. Pero usted es un académico, sabe que también hay una utilización desde un punto de vista científico de las encuestas. De otra manera, ¿cómo se pueden medir las cosas, las tendencias fundamentales? Exacto, yo creo que por ahí deberían empezar, ¿no? Creo que toda encuesta publicada debería empezar con eso, con una nota técnica. Yo me digo por eso, ¿no? Si la encuesta que me mandan a mí no tiene adelante una nota técnica metodológica y me dicen cómo se obtuvo la muestra, de dónde fue la población estudiada, cuántas fueron las encuestas hechas, cuál fue el criterio de validación. Lo que le estoy mencionando sí lo tiene. En realidad no le... Tiene una nota metodológica que explica fechas, segmentos de población, peso entre área urbana, rural, etcétera, etcétera. Claro, tendría que ser significativa desde varios ámbitos. Como digo, ¿no? Las encuestas, así como hay que hacerles caso, también hay que darles su lugar dentro del proceso político. Pero no me va a decir usted meramente informativo, ¿no? El movimiento Renace no está utilizando encuestas. A ver, nosotros estamos manejando el tema de manera muy técnica, muy científica, tenemos nuestras encuestas, estamos utilizando el tema de información. Sin embargo, no es lo que más nos preocupa. Número uno, uno no necesita encuestas. Cuando uno sale con Jefferson a la calle, uno se da cuenta perfecto, no necesita encuestas para saber lo que está pasando y lo que la ciudadanía piensa, ¿no? El apoyo popular es evidente. A donde vaya, en primer lugar, más allá de las encuestas. En segundo lugar, las encuestas sirven. Nosotros no usamos las encuestas en realidad para hacer un pulso político. Nosotros tenemos encuestas, pero hemos usado esas encuestas para diagnosticar las necesidades del ciudadano. No hay que perder tiempo. No hay que prestarse al juego de ver quién va más alto como si esto fuera una carrera. La ciudad necesita propuestas. Y si alguien se va a poner a hacer encuestas, nosotros hemos usado esas encuestas para determinar qué es lo que la ciudad necesita y para poder hacer nuestra propuesta. Habría que concluir, economista Ugalde, con respecto a estas propuestas electorales que se están haciendo ya, este tema de las tricimotos obedecería a encuestas. ¿Han diagnosticado ustedes esto como una necesidad ciudadana? No, eso es una confusión y creo que es un absurdo. A ver, y ahí yo creo que más bien lo que podríamos es cerrar haciendo una reflexión. Ojalá la campaña política que se viene no sea una campaña de chismes. Ojalá la campaña política que se viene no sea lo que le estoy mencionando no es un chisme, es algo dicho por el propio candidato en medios de comunicación. Fuera de contexto. Lo que creo en realidad es que... Perdóneme, pero aclaremos este punto. ¿Cuál era el contexto entonces en el que se señalaba esto? El contexto es sencillo. El contexto es que necesitamos pensar en varios métodos, que el tema de la movilidad en Cuenca tiene que ser pensado desde un punto de vista integral. Es decir, no solamente se trata del tranvía, no solamente se trata de los taxistas o del tema de los autobuses por separado, de las ciclovías. Creo que el tema de la movilidad se debe pensar desde todos los ángulos, porque al final... el que se mueve es el ciudadano, el que se mueve es el ser humano, y tenemos que pensar en todos los métodos técnicos, en todos los métodos que el paraguas, que es la ley de transporte público, ¿no es cierto?, nos permita, que son precisamente el tema de las distintas formas que tenemos para la movilidad y métodos alternativos. El tema de las tricimotos es un tema totalmente salido de contexto, que desde luego además no es viable ni está de ninguna manera dentro de nuestras propuestas. Como digo, lo que creo es que ojalá la ciudad de Cuenca se permita esta vez hacer una campaña política basado en esto, en propuestas, basado en análisis, dejando de lado el tema de los memes, de las redes sociales, de los chismes, de las cuestiones con la vida personal. ¿Pero cree realmente que esto es factible, el eximirse de las redes sociales en esta campaña? Lo que creo es que se puede manejar con más altura. Lo que creo es
que los cuencanos nos hemos sentido orgullosos muchos años de llamarnos a nosotros mismos la Atenas del Ecuador, de creernos a nosotros mismos la ciudad más culta del país. Pues creo que las elecciones son una de las mejores épocas para demostrarlo, para no prestarse a esa pelea de cantina que han sido, por lo menos las últimas elecciones presidenciales, ¿no? En la que la ciudadanía no discute propuestas, la ciudadanía discute temas relativos a la vida personal de los candidatos, y lo que uno encuentra en redes sociales son burlas y bromas y troles. Y vamos, los cuencanos estamos para algo más que eso. Nos hemos llamado siempre una ciudad culta, tenemos una trayectoria política, hemos tenido grandes personalidades políticas en el Azuay. Usualmente nuestros gobernantes han sido personas decentes. Creo que la campaña política debe también reflejar lo que nosotros queremos ser como sociedad, y ya es el rol del ciudadano decidir a qué se presta y a qué no se presta, y la recomendación también, y el rol de los medios de comunicación también, decidir a qué tipo de discurso le dan cabida y a cuál no. Nosotros, para discutir propuestas, estamos siempre abiertos y estaremos aquí las veces que nos llamen. A propósito, nos ofreció Jefferson Pérez enviar su programa de trabajo, no lo ha hecho. Le agradeceríamos si es que nos lo hacen llegar. Claro, a primeros días. Gracias al economista Andrés Ugalde, candidato a concejal por el movimiento Renace.